acompañan hoy. Este fórum forma parte de una iniciativa de diferentes especialistas de la Universidad de Costa Rica, específicamente la Escuela de Biología, la UNA y otros colegas interesados en contribuir a generar insumos científicos y técnicos para solucionar o ayudar a solucionar esta polémica de el mantenimiento y reproducción de fauna silvestre en estos tiempos de pandemia. Voy a comenzar a presentar nuestro primer panelista, el bachiller y máster en biología de la Universidad de Costa Rica, Gilbert Alvarado. Él es también médico veterinario por la Universidad Nacional, doctor en patología experimental y comparada de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Sao Paulo. Gilbert también fue regente y asesor veterinario de centros relacionados con herpetofauna. Actualmente se desempeña como docente e investigador de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica y es responsable por la Estación Biológica Manuel Cos y lidera diversos proyectos de conservación ex situ en anfibios. Gilbert nos hablará sobre si se justifica tener animales silvestres en cautiverio en pleno 2020 con esta situación tan compleja de la pandemia y de cómo se deben tomar las decisiones cuando tenemos animales en cautiverio. Entonces, sin más preámbulo, le paso la palabra al colega Gilbert Alvarado. Primero, agradecerte por el espacio y para poder compartir con toda la gente que nos está acompañando en este momento. Yo creo que más para responder concretamente a la pregunta si es justificado tener animales en cautiverio en el 2020, más que justificado, la pregunta es, la respuesta sería es necesario. Nuestro sistema de parques nacionales, desde que se creó, es un conjunto de islas que está básicamente rodeado por carreteras. Sin embargo, a pesar de que se ha hecho un esfuerzo importante por tener corredores biológicos que los conecten, estos corredores biológicos no dejan de ser un camino de obstáculos, una serie de obstáculos para los animales. Muchos de nuestros parques nacionales se encuentran completamente rodeados por carreteras. Y si nos ponemos a revisar, entonces, los números que tenemos de animales atropellados, por ejemplo, es importantísimo. Los animales decomisados por prácticas de cacería, por pajareros, por ese tipo de actividades también es muy importante. Entonces, y sin decir, pensemos por ejemplo en los animales que sufren lesiones contra ventanas de todos los nuevos edificios que se han construido y la expansión urbana que hemos tenido que genera mucho más interacciones con la fauna silvestre en nuestro país, ¿verdad? Y pensemos en situaciones tan críticas, por ejemplo, la que se está dando en Pantanal en este preciso momento en Brasil, con imágenes terriblemente crueles. Entonces, todos esos animales heridos, de forma paralela a nuestras actividades, deben ser tratados desde un punto de vista de bienestar. Entonces, deben abordarse la situación con ellos o que tomamos la decisión y los dejamos morir simplemente. Entonces, no sé, pensar en la desaparición de estos sitios es básicamente condenar a la muerte a miles de animales. De ahí sabiendo que existen, lo que se debe plantear es la razón de la existencia de estos sitios. Todos estos sitios deberían estar integrados en un engranaje único que posea un propósito que sea claro, que sea bien definido. La época del entretenimiento con animales debe dejar de existir. Si un ser humano ingresa a uno de estos sitios y sale sabiendo, y sale con el conocimiento y el mismo que tenía cuando ingresó, este sitio no debe existir. Es peor, y de hecho ahora tenemos peores situaciones, por ejemplo, con estas nuevas joyas electrónicas que lamentablemente les hemos dado un valor que le generan un sentimiento en nuestras vidas, estos famosos selfies, ¿verdad? Si bien es cierto, no tenemos datos que hablen del efecto de estas prácticas y enfatizo solamente sobre algunas especies de animales,
no, el efecto, o decir que no hay efecto sobre todas las especies de animales, hay que tener cuidado, ¿verdad? Y el ser humano como especie, lamentablemente hemos demostrado con creces que no podemos diferenciar no es cómo comportarnos de acuerdo a las circunstancias en las que estemos. Bueno, prueba de ello es que cuando salimos queremos seguir comiendo lo mismo que comemos aquí en el país, ¿verdad? No podemos jugar definitivamente de ser un país verde cuando cada vez más uno se desplaza por el territorio nacional en áreas silvestres y se ven prácticas inadecuadas. No podemos jamás obviar que muchos de los animales de nuestros parques nacionales quieren el alimento de los turistas, o papás motivando a sus hijos a darle una galleta a un mono araña para poder tomarles un selfie, o guías bajándose de sus embarcaciones para desprenderse, para tomar una mejor fotografía de una ballena. Todas estas situaciones yo las he visto. Estamos muy lejos de entender cómo debemos comportarnos con los animales. No podemos seguir intentando cerrar nuestros ojos y obviar que nos falta muchísima educación en el establecimiento de nuestras relaciones con los animales. Los sitios con animales seguirán existiendo, no hay nada que hacer. Las carencias de quienes deben dictar cómo manejarlos también van a seguir existiendo. Y el interés de personas por ver a estos animales como simples fuentes de ingreso también van a seguir existiendo. Entonces, desde mi punto de vista, tenemos que buscar soluciones con educarnos como consumidores y tener la información necesaria antes de visitar un sitio. Y si no, pues podemos visitarlo y obtener esa información. Sitios con animales son un soporte enorme para la conservación. No podemos poner jamás en duda la conservación ex situ como una herramienta. Bueno, prueba de ellos estos días, las noticias que estamos teniendo con los demonios de Tasmania, regresando a Australia después de miles de años, ¿verdad? Es una herramienta súper poderosa, sin embargo, se deben entender muy bien, o se debe entender muy bien el método científico para poder soportar esto. Nosotros no podemos desprogramar el comportamiento natural de un animal, porque un animal que no tiene su comportamiento natural es un animal que es técnicamente muerto, y es cierto. Se puede utilizar con propósitos de educación o de reproducción, pero ¿qué pasa cuando el animal debe aprender de su madre o su padre cómo comportarse para poder sobrevivir? O sea, tenemos que preguntarnos ese tipo de cosas. Como veterinario estoy seguro que están esperando mi comentario con respecto a enfermedades. Cada grupo de animales, independientemente de su especie, siempre va a representar un peligro para el ser humano. Entonces, partiendo de esto, un grupo de vacas, cerdos, pollos, siempre van a poseer un riesgo. Si no lo tuvieran, no necesitaríamos todo un conjunto de prácticas de medicina preventiva para poder trabajar con ellos. De igual manera, los animales silvestres poseen los mismos riesgos, en mayor o en menor medida o en igual medida, y se debe establecer un conjunto de prácticas relacionadas a su medicina preventiva. Cuando pienso en esto, no tengo duda que la destrucción de los bosques o las cacerías son las principales causas y representan las mayores fuentes de riesgo para enfermedades actualmente. La posibilidad de aparición debe ser evaluada bajo un análisis de riesgo para cada situación y especie en particular. Siempre existirá un riesgo. En el momento en que los animales son confinados, vamos a tener un riesgo. Por último, tenemos criaderos, que son una de las alternativas para disminuir la presión de la cacería. Uno de los puntos de mayor riesgo en la transmisión de enfermedades. El momento de cazar. Sin embargo, si no tenemos educación, las personas pueden tener un criadero en la esquina de su casa que igualmente van a querer tener la aventura y la vivencia de tener un día de caza. Estos sitios van a seguir existiendo. Oscar, la segunda pregunta que tenías era respecto a cómo deben tomarse las decisiones cuando tenemos animales en cautiverio. Pucha, en este punto, en términos generales, se debe priorizar. Lo más importante de todo es siempre tener claro el propósito real del sitio. O sea, eso es lo más importante. ¿Cuál es la verdadera razón de la existencia de este lugar? Porque de eso va a depender cada una de nuestras acciones. No podemos seguir pensando que los animales se exhiben, jamás. Los animales están ahí para educar. Y el propósito, desde mi punto de vista, es educar para que nosotros, como humanos, sepamos cómo comportarnos cuando estamos en nuestro ambiente diario. ¿Qué hacer cuando nos encontramos un animal, por ejemplo? Debemos saber que no debemos alimentarlo, que debemos darle su espacio. Estos sitios generan definitivamente un encuentro inusual entre un animal y un ser humano. Es una oportunidad única donde uno va a estar frente a una especie
en muchos casos única y muchas veces que no vamos a tener la oportunidad de disfrutarlo de forma natural. Si hay algo que está mal en nuestra relación con los animales, sí hay muchas cosas que están mal en nuestra relación con los animales y la forma en que nosotros enseñamos esa relación. Y estos animales no están ahí para educarnos, sino para cumplir un propósito, soportar un programa de reproducción. Esto se torna un poco más complicado, un poco más complejo. El valor de estos animales no tiene medida, es una combinación genética única, pero esa combinación genética además va a estar influenciada por el ambiente. Con fines reproductivos sí se deben crear programas nacionales e internacionales que dirijan esto. Sin una red real de conservación por parte de estos sitios, la reproducción definitivamente desde mi punto de vista va a carecer de sentido. Por otro lado, Oscar, está el tema de las ganancias. En nuestro país, sin duda, los centros están muy lejos de esto, pero definitivamente las ganancias deben beneficiar todas las partes de forma equitativa, incluyendo los animales. Los recursos para la conservación in situ nunca serán suficientes, entonces poder revertir las amenazas es supremamente difícil. En lo personal, nuestros proyectos de anfibios aquí, ex situ, se han beneficiado, por ejemplo, los zoológicos en Estados Unidos y Nueva Zelanda. Es decir, las ganancias por educar gente con animales han repercutido de forma directa en la conservación de anfibios en Costa Rica. Además de la educación, la única prioridad que debe imperar es el animal como individuo, Oscar. El último comentario, cuando los animales los tenemos in situ, debemos pensar en medicina poblacional. Esto implica que hasta se podría sacrificar algunos animales, por supuesto de forma muy justificada por el bien de la población, pero cuando tenemos los animales fuera de su sitio, debe imperar la priorización de estos animales como tal y todas las condiciones y procedimientos deben estar dirigidos en pro del bienestar del animal y en caso de animales pequeños se debe garantizar su trazabilidad. Bajo el concepto moderno, Oscar, de bienestar, se debe siempre considerar que un animal debe encontrarse en un estado satisfactorio de bienestar y sano, confortable, bien alimentado y que pueda expresar su comportamiento innato y que no sufra dolor, miedo o estrés. Y esto es lo que hace referencia al principio de las 5 libertades que considera un adecuado funcionamiento de organismos, un estado emocional del animal y la posibilidad de expresar conductas propias de la especie. Muy Más bien, adelante, Oscar, en las preguntas ahí puedo participar perfecto, con perfecto. las inquietudes que tengo. Gracias. Muchas gracias, Gilbert. La doctora Laura Porras. La doctora Porras es bióloga tropical, graduada de la Universidad Nacional con maestría en conservación y manejo de fauna silvestre en el Instituto de Conservación y Manejo de Vida Silvestre de la Universidad Nacional y es doctora también en Ecología y Desarrollo Sostenible por el Colegio de la Frontera Sur en México. En esta ocasión, Laura nos hablará de las diferencias entre especies nativas y exóticas, los contras de la reproducción de especies silvestres, tanto nativas como exóticas, y también nos hablará de aquellos casos en los que se puede recurrir a la reproducción en cautiverio para aportar a la conservación de una especie determinada. Entonces, le cedo la palabra a la doctora Porras. Buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias escuchando la charla, viéndola. Creo muy importante por toda la polémica que se hace entre especies nativas y exóticas, porque a veces pensamos, por ejemplo, que una lapa roja es exótica solo porque se ve bonita o llamativa. Como les decía, es importante conocer la diferencia entre especie nativa y exótica, porque he estudiado muchas veces, o sea, uno escucha decir que una lapa roja es exótica porque tiene colores llamativos y es diferente. Y en realidad no lo es. Entonces, en el contexto costarricense, las especies nativas son todas aquellas que viven naturalmente dentro de nuestro territorio, que su distribución está en nuestro territorio, que incluye Costa Rica. Entonces, tenemos muchísimas especies nativas en peligro de extinción, como les mencionaba, a las cuales deberíamos de ponerles especial atención a la hora de trabajar en conservación, a la hora de invertir recursos. Y las especies exóticas son todas aquellas que su rango de distribución está fuera de nuestras fronteras. Entonces, todas las especies africanas son exóticas para nosotros. Las especies
cualquiera que todas las especies de Australia, por ejemplo, que naturalmente se distribuyen allá, son exóticas para nosotros. Si yo veo una cacatúa en Costa Rica, eso es una especie exótica. Si veo un león, es una especie exótica. Las jirafas son especies exóticas, etcétera. Entonces, para que mantengamos esa diferencia clara. Y de ahí viene del por qué es diferente reproducir una y otra. Hilbert ya habló un poco sobre el tema. Las complicaciones de reproducir fauna son, a ver, depende de lo que estamos hablando, pueden ser muchas. ¿Para qué necesito yo reproducir fauna? En muchos casos, los hoqueaderos en Costa Rica, que son los únicos centros de manejo que están permitidos para reproducir fauna, reproducen fauna para alimentación. Hay una figura que se llama soqueadero artesanal, que lo verán en la parte legal, supongo. Entonces, hay esta reproducción de especies de forma artesanal para consumo humano, por ejemplo, puede ser que se usa mucho en las comunidades con Tepezcuintle, bueno, pues el ejemplo que más he visto yo por lo menos, también están los hoqueaderos que son con fines comerciales que pueden reproducir fauna para venderla a otro zoológico, por ejemplo. El hecho de reproducir animales en cautiverio tiene que hacerse con muchísimo cuidado y bajo un objetivo, o sea, tener un objetivo muy claro. ¿Cuál es mi objetivo? Bueno, yo voy a reproducir para venderle a zoológicos, porque los zoológicos necesitan exhibir, qué sé yo, dantas. Entonces voy a reproducir dantas para venderlas para exhibición. Tengo que tener mucho cuidado porque necesito tener un plantel parental, o sea, unos papás que me vayan a brindar un buen intercambio genético, que de eso me imagino va a hablar más Gustavo en un momento, pero hay que tener mucho cuidado y hay que tener programas de reproducción muy bien establecidos y muy bien cuidados. A la hora de reproducir fauna exótica tenemos más complicaciones, porque la reproducción en cautiverio, tanto para especies nativas como exóticas, le quita el comportamiento natural a las especies. Las especies de forma natural en su medio silvestre pueden escoger su pareja, como hacemos los seres humanos, ¿verdad? Escogemos pareja, hay una serie de cortejos, hay todo un comportamiento de reproducción alrededor de la reproducción en sí, que en el cautiverio muchas veces se priva. ¿Por qué? Porque en el cautiverio el ser humano decide qué individuo se va a parear con qué individuo y los pongo juntos en una jaulita o en un espacio adecuado para eso. Y ellos tienen que reproducir. Entonces se van cortando muchos comportamientos naturales, que fue lo que mencionó Hilbert, se va perdiendo la libertad del individuo de expresarse de forma natural su comportamiento. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado a la hora de manejarlo. Y lo otro es que tantas veces reproduzco los animales. ¿Cuándo sí se reproducen animales? ¿Cuándo es bueno hacerlo y cómo? Yo no estoy satanizando la reproducción de animales en cautiverio, al igual que lo mencionó Hilbert, la tenencia en cautiverio, la conservación ex situ, es una herramienta muy valiosa si se sabe usar, si la usamos de forma adecuada, y es valiosa y necesaria además. Pero para hacer reproducción de animales necesitamos tener un programa que nos ampare, un programa de reproducción. Si es para conservación, yo tengo que decir, ok, si es para conservación a nivel internacional, tengo que estar adscrito, hay una institución a nivel mundial que es la que tiene adscrito todos los programas de reproducción para estos fines. Si es a nivel nacional, tengo que tener también un programa, tienen que haber estudios técnicos ya hechos de que es necesaria esa reproducción para poder mantener la especie. Se hace en muchos casos cuando hay muy pocos individuos en el medio silvestre y se quieren hacer reintroducción de individuos, se quiere repoblar tal vez una población que está disminuyendo, entonces recurrimos a esa reproducción en cautiverio. Y también ahí hay que tener mucho cuidado, por eso les digo que son con programas muy bien establecidos, porque tengo que saber bien cuáles individuos voy a utilizar, de dónde vienen esos individuos, cuál es el estado de salud de esos individuos, cuál es su procedencia, no solo física, geográfica, sino su procedencia genética también, porque no puedo provocar endogamia a través de esa reproducción en cautiverio si mi objetivo es conservación. Entonces sí es importante tener claro que especies exóticas y nativas viven en el país, las exóticas deben de vivir en cautiverio. Lamentablemente tenemos un caso ya de una lapa azul que en el área de Guanacaste se escapó
y esa lapa se está reproduciendo con las lapas nativas y ya hay una mezcla y hay un híbrido, eso no debería pasar, en muy buena teoría no debería pasar, por eso las especies exóticas deberían estar en cautiverio, las nativas deberíamos procurar que estén en vida libre, y la reproducción de ambas especies debe de hacerse con objetivos muy claros. Yo, como les digo, no es satanizar, pero los objetivos deben de estar claros, debe de haber estudios técnicos que respalden esa reproducción y debe de haber un programa de reproducción muy bien estructurado y profesionales que lo manejen muy bien. Eso sería como la visión que tengo yo de la reproducción en cautiverio. Cuidar lo que ya mencionó, no voy a repetir mucho porque Gilbert dijo cuidar lo de las enfermedades. Las especies exóticas tienen sus propias enfermedades y vienen al país con esas enfermedades que pueden transmitirlas a especies nativas o también al ser humano, en el caso de la zoonosis, o nosotros transmitirle, o las especies de nosotros transmitirle a ellas. O sea, hay un movimiento ahí de enfermedades que se puede dar. Cuando se escapan animales exóticos, ocurre, como les dije, el caso de la lapa, tenemos un problema que muchas veces las especies se pueden convertir en especies invasoras, porque por lo general las especies exóticas son más fuertes que las nativas en un hábitat natural, compiten con las especies nativas, las van desplazando y se establecen. Entonces sí hay que ser muy cuidadoso con ese tipo de manejo de fauna nativa o exótica. Entonces, como les digo, la clave está en tener un objetivo claro y tener un programa muy bien establecido con un respaldo técnico científico muy, muy bueno. No es satanizarlo, pero es para qué me sirven los individuos. Reproducir por reproducir, yo he escuchado personas que dicen yo quiero reproducir porque tengo a la parejita y para sacarles una cría. Eso sí me parece que es totalmente una pérdida de recursos y de tiempo, y después tener individuos que no sabemos a dónde poner, porque si la reproducción se da por tener una cría de algo que es muy dado en los seres humanos, se ve el ejemplo con perritos y con gatos, que la gente nada más dice es que hay que dejarlos que se reproduzcan, y después tenemos un problema de perros y gatos callejeros que no sabemos dónde meter. Entonces con la fauna a veces pasa lo mismo, con la fauna silvestre, la gente quiere reproducirla por tener la parejita, tengo la parejita y quiero reproducirla para tener más, o para que se reproduzcan y verlos, ¿verdad? Así es, esa parte yo creo que no tiene ninguna validez ecológica ni ninguna validez a nivel de conservación. Entonces, hacia eso apunto yo, hacia tener un objetivo de conservación claro y bien manejado. Eso sería, porque creo que ya se me va a acabar el tiempo. Muy bien, muchas gracias, Laura. Y vamos a continuar con el doctor Gutiérrez Espeleta. Gustavo es bachiller y máster en biología por la Universidad de Costa Rica, doctor en biología con énfasis en genética molecular por la Universidad Estatal de Arizona, es especialista en genética de la conservación de animales silvestres, ha investigado diversos aspectos relacionados con la diversidad genética y conservación de diversas especies de vertebrados como felinos, primates, dantas, perezosos y lapas por más de 25 años. También ha sido director de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica por 2 periodos y actualmente es profesor investigador catedrático en esta misma institución. Don Gustavo nos va a hablar de por qué los animales silvestres no pueden ser considerados como animales domésticos. En parte ya la respuesta la dio Laura, pero Gustavo nos va a ampliar ese tema. También nos va a hablar sobre la conservación de animales silvestres fuera de su hábitat natural, si eso realmente contribuye con la conservación y para evitar la extinción de estas especies. También nos va a hablar sobre las consecuencias genéticas que tiene el reproducir animales emparentados en cautiverio y finalmente si se generan riesgos o sobre los riesgos de la fauna nativa o local por la reproducción de estos animales exóticos. Entonces te cedo la palabra, Gustavo. Muy buenos días. Muy buenos días, Oscar. Buenos días a todas y todos ustedes y muchísimas gracias por acompañarnos en esta importante actividad. Para responder esa primera pregunta, y voy a hacer un gran esfuerzo para no traslapar información con lo que acaba de decir Laura,
debo decir que los animales fuera de su hábitat, o diría yo ambiente natural, no pueden realizar las funciones para las cuales han evolucionado por millones de años. Algunos ejemplos: dispersión de polen o semillas, control de plagas, enfermedades, mantener el equilibrio de los ecosistemas, entre otros. Por otro lado, necesitan alimento especializado que solo consiguen en su hábitat natural. Esto es muy importante que lo tengamos bien claro. De tal forma que el ser humano, por desconocimiento o por la misma dificultad de conseguir ese alimento natural, llamémoslo de esa forma, no se lo puede ofrecer. Este reemplazo ocasiona deficiencias nutricionales, lo que podría generar cierto tipo de enfermedades o incluso la muerte. Aunque los tratemos muy bien y les demos el alimento requerido, entre comillas, la falta de esa relación con otros individuos de su especie hace que estos animales se depriman, se debiliten, se enfermen y hasta, diría yo, pierden facultades naturales e instintivas, llegando incluso a morir sin una causa aparente. Esto es común en cautiverio. Y por supuesto, no menos importante, ya se mencionó por parte de Gilbert y Laura, son más propensos a ser portadores de patógenos. ¿Qué entendemos por un patógeno? Bueno, aquellos hongos, bacterias, virus, protozoarios, parásitos, ¿verdad? Y por tanto, desarrollan enfermedades que ellos no padecen y de las cuales se convierten en vectores, es decir, que pueden transmitirlas a los humanos, a los animales domésticos y a los propios animales nativos, ya sea mediante ese contacto que se puede dar a través de sus restos o incluso de sus excrementos u orina. Y por supuesto no existen anticuerpos u otras defensas para afrontar todo este tipo de enfermedades. Me preguntaba Oscar, ¿la reproducción de animales silvestres fuera de su hábitat natural es realmente conservación? Bueno, yo debo decir que la reproducción en cautiverio de animales exóticos jamás cumple una meta de conservación, tal y como se ha mencionado para un caso particular en nuestro país. Son otros los criterios que motivan esta actividad. Para reproducirse, la mayoría de veces requieren la compañía, enseñanza y ejemplo de sus congéneres como estímulo y aprendizaje para sobrevivir. Ese ambiente artificial que se genera en cautiverio priva a un individuo de cumplir con todas estas funciones, por lo que no contribuye a perpetuar su especie en el tiempo. En otras palabras, reordenando esos conceptos, los animales nacidos en cautiverio están destinados a vivir por el resto de su vida en cautiverio, pues el éxito de reintroducción de su hábitat natural es extremadamente reducido, por no decir nulo, y hay muchísima evidencia científica en este sentido. Además, el argumento que se ha utilizado mucho también recientemente, de reproducir para evitar extinción, no es cierto, porque eso no contribuye con la supervivencia de esas especies por estar reproduciéndose entre pocos individuos, lo que implica un deterioro de su genética a futuro. Y este concepto me permite meterme cuáles son las consecuencias genéticas de reproducir animales emparentados producto del cautiverio. Y esto lo conocemos nosotros como endogamia. Voy a tratar de explicarlo en términos muy sencillos. Es simple y sencillamente la reproducción que se da entre individuos emparentados, es decir, de una misma familia. Y cuanto más cercano sea ese parentesco, mayor será la consanguinidad en la progenie resultante. Hagámonos la pregunta, entonces, ¿cuál es el problema con los animales emparentados? Es que tienen mucha genética en común con respecto a los que no están relacionados genealógicamente, es decir, que no pertenecen a esa familia. Y esto es negativo.
voy a tratar de explicarles, bueno, ¿por qué esto es negativo? ¿Cuáles son las consecuencias de la endogamia? De esos cruces entre parientes. Bueno, lleva varios efectos asociados, sobre todo si se prolonga durante muchísimas generaciones, como lo es la pérdida de lo que conocemos como aptitud biológica, que recibe muchísimos otros nombres como valor adaptativo o eficacia biológica en términos de supervivencia y reproducción. Este concepto en inglés es fitness, que difícilmente tiene una traducción que calce bien con ese concepto. Entonces, estamos diciendo, la endogamia actúa reduciendo la variabilidad genética dentro de las poblaciones y aumentando la probabilidad de heredar a las siguientes generaciones información genética asociada a defectos y enfermedades genéticas, lo que se traduce finalmente en un problema serio para los individuos que llevan esta tara genética, le llamamos nosotros específicamente en esta disciplina. Sin duda alguna, es más peligroso en poblaciones pequeñas, que es lo que tenemos en cautiverio, extremadamente pequeñas, en donde la variación genética es desde un principio limitada. Por esa razón del cautiverio, dado que los individuos que la componen irán haciendo que las variantes se sigan reduciendo, llegando a un punto en donde todos compartirán una gran parte de la información genética. Y esto yo siempre lo ilustro en nuestras clases, pensando en un sistema inmunológico homogéneo, que ante la presencia de un patógeno podrían morir todos los individuos por falta de una respuesta inmune a esa reacción ante el patógeno. Se generan riesgos a la fauna nativa por reproducir animales exóticos. En Costa Rica se han dado importaciones de especies exóticas sin seguir los criterios para proteger la vida silvestre nativa. Y definitivamente ese es un punto que va a ser abordado en el segundo foro de la próxima semana. Estoy completamente seguro. Para pensar en planes de conservación ex situ, es decir, en cautiverio, se debe tener un fundamento científico que resguarde la acción, ¿verdad? Y además contar con protocolos minuciosos desde el inicio. Como ya se ha dicho anteriormente, un incorrecto manejo en cautiverio conlleva a un mayor riesgo de transmisión de patógenos, poniendo en riesgo no solo la salud de los animales nativos, sino también incluso de la salud humana. Esto es muy importante de tenerlo bien claro y para muestra un botón lo que estamos viviendo a propósito del COVID-19. El desconocimiento de muchos protocolos médicos para la identificación de varias de estas enfermedades hace que bajo la situación de cautiverio todo esto se potencie y agrava sus manifestaciones y posibilidades de contagio a animales silvestres nativos. Podemos incluir los domésticos y de nuevo, permítanme insistir, el propio ser humano. Ello además conlleva que se emitan diagnósticos errados sobre el origen y el desarrollo de ciertas enfermedades y se atribuyen a otras causas y no precisamente el contacto que se ha tenido con este tipo de fauna. Si alguien tiene una población de animales exóticos muy grande, debe darles alimentación adecuada y el seguimiento médico estricto. Pero si falla una de estas condiciones de esta tenencia adecuada, los animales estarán en malas condiciones y habrá más exposición a riesgos y más daños ecológicos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Le quedaban 2 minutos más. No sé si tenés algo más que añadir o lo dejamos así. Nada más insistir en este último tema de la cantidad de animales exóticos que puede ser muy grande. Se ha mencionado que en este particular sitio en nuestro país hay aproximadamente 300 animales exóticos. Hay que pensar definitivamente qué se va a hacer en el momento que no se pueda manejar esa cantidad de animales o no se tengan las condiciones idóneas, tal y como lo hemos señalado los dos expositores y yo, para los animales ante una falta de recursos y dinero, ¿verdad? Y ya hay una experiencia en Latinoamérica a propósito del descontrol que se dio
con un animal introducido. Muy bien, muchas gracias, Gustavo. La doctora Marta es graduada de Medicina Veterinaria por la Universidad Nacional. Fue regente o es regente veterinaria del Centro de Rescate de las Pumas, que imagino que ya todos conocen, en Cañas, es uno de los centros más conocidos. Ha trabajado por más de 20 años para diferentes sitios de manejo como consultora o regente, y también colabora con el SINAC en diferentes procesos de manejo de fauna. En esta ocasión, la doctora Cordero nos hablará sobre el impacto del cautiverio sobre el bienestar animal y las responsabilidades que tienen los sitios de manejo con respecto a los animales que mantienen. Te cedo la palabra, doctora Cordero. Muchas gracias, buenos días. Muy interesante la exposición de los colegas y compañeros anteriores. Creo que ya abarcaron gran parte de los argumentos por los cuales se trata de explicar a la gente la responsabilidad que implica tener animales silvestres en cautiverio. Pero yo quisiera tocarles un tema menos técnico y tal vez más social, que tiene gran impacto sobre la fauna silvestre actual y la situación del país actual. Cuando hablamos de bienestar animal, creo que lo usamos muy a la ligera. La mayoría de la gente tiene una idea vaga o cree que tenía una idea clara, a pesar de ser vaga, cuando se les pregunta de qué es bienestar animal. El doctor Gilbert Alvarado explicó las 5 libertades y eso está muy bien. Y cómo hacer entender a los que trabajamos con fauna silvestre de la sociedad qué es realmente bienestar animal. Este concepto de bienestar animal, a pesar de que el humano y los animales hemos convivido cientos de miles de años juntos, tiene no más de 200 años de estarse desarrollando el concepto. Y con eso quiero decir que hasta hace muchos años, incluso en el siglo XVI, siglo XV, la filosofía, incluso actualmente la filosofía les cuesta aceptar que los animales silvestres tienen un comportamiento y un desarrollo que se acercan tanto al humano que pueden poner a más de uno incómodo. Y bueno, pero con este asunto de los últimos 200 años, ha habido una evolución del carácter humano y una evolución que va expresamente a ser menos violento, aunque ahora es un poco difícil hablar de esto con lo que vemos, pero si se compara con la historia antigua, tenemos un desarrollo de un humano más noble. Y tanto es así que podemos decir que a principios del siglo XX, Ota Benga era un pigmeo del Congo que se exhibía en una feria en San Luis, Estados Unidos, junto con otro montón de humanos exóticos para el occidente, se exhibían con animales. A Ota Benga, como estaba solo, alguien criticó, le pusieron un orangután. Y eso lo veían bien y se hacían filas para ir a ver a los africanos extraños en exhibición en zoológicos y ferias. Pero con el pasar del tiempo, hubo gente que se paró y dijo, esto no puede ser así, algo anda mal, esto me incomoda. Y bueno, se liberó a esta persona, se dejó en un sitio donde ya era un asilo para que se quedara ahí, no lo devolvieron ni siquiera a su país. Y con el desarrollo de la revolución industrial, la creación de grandes ciudades y de todo, el humano se alejó del campo y la tierra, pero empezó a convivir más con animales de compañía. Y eso empezó a aumentar la empatía por los animales, porque entonces fue hasta ahí donde el humano empezó a compartir su soledad, su estrés con perros, gatos y de todo. En esas mismas épocas, el siglo XIX también, se empezaron a desarrollar las grandes instituciones que abogaban por los derechos humanos, y cuando en el siglo XVIII también, o sea, hoy en la historia para atrás, se empezó la ciencia a utilizar a los animales para la vivisección,
para hacer procedimientos quirúrgicos con el animal sin anestesia, fue cuando el humano se le empezó a tocar las fibras de la sensibilidad y empezó a entender que los animales tienen dolor, tienen tristeza, pueden sentir diferentes emociones. La filosofía empezó a verlos diferente también, estudios filosóficos ya empezaban a cuestionarse la capacidad de o la presencia de emociones en animales, y para rematar viene la neurociencia que nos justifica, y cada día más, acompañado de la rama de la etología, que los animales no son tan lejanos a nosotros como creíamos. Nosotros nos sentíamos muy razonables, que utilizábamos la razón más que la emoción, y los últimos experimentos en las últimas décadas han demostrado que nosotros en el día a día usamos o decidimos en modo emoción un 85% de nuestras cosas cotidianas. Y esto hace que, bueno, los que tienen claro este tema de que los animales, la ciencia está demostrando que hay emociones, que hay análisis, que está el pensamiento abstracto, por ahí se está cuestionando en algunas especies y que cada día se avanza más en eso, pues entonces nos sentimos en ese dilema de el respeto que le debemos tener a esos animales. Y entonces se viene la parte de la empatía crece y el respeto de la ciencia aumenta. Entonces, y para no pelotear más este tema, lo que quiero decir es que la responsabilidad de todos los que trabajamos con fauna silvestre en cautiverio debe ir enfocada a todas esas cosas técnicas que nos han explicado los colegas, pero también tenemos que entender al animal con que estamos trabajando, más allá de su genética, más allá de su valor económico. Tenemos que empezar a saber eso que hablaban los colegas, de que un animal que se cría con su mamá no tiene las mismas posibilidades para liberar. Se ha demostrado que el binomio madre-cría estimula el desarrollo cerebral, aumenta la sinapsis del cerebro, por ende el cerebro tiene más canales para conducir informaciones y con eso mejora la toma de decisiones. Por otro lado, el animal en cautiverio puede tener problemas porque no solo se le aísla de la madre, sino del entorno familiar o del entorno de sus congéneres, y lo que hace que provoca es a nivel cerebral deterioros que se pueden medir mediante estudios físicos. Entonces no es solo un asunto de que el animal que está en cautiverio, y esto necesito ubicarlos, estoy pensando en los movimientos que no quieren más zoológicos, de los que no entienden por qué tienen que haber animales silvestres. Por un lado, la ciencia les insiste con muchos argumentos técnicos por qué no debe ser, pero esta gente persiste en que los animales tienen que estar libres, simplemente libres. Pero yo les diría, miren ustedes, si ustedes pretenden que estos animales que están en cautividad por años sean libres, ustedes me están demostrando que no se han preocupado por conocer más allá de los titulares que presentan los medios de comunicación. Si nos metemos adentro, tenemos que entender que casi todos estos animales, y esto respalda lo que estaban diciendo los otros colegas, tienen dificultades neurológicas, dificultades cognitivas que no le permiten la adaptación tan exitosa como quisiera. Yo trabajo para proyectos donde insistimos en rescatar y liberar algunas especies. Es más que claro que hay especies que vienen heridas adultas, las curamos y se liberan y siempre pensamos va a tener mucho mayor éxito. Hay otros animales que nos ingresan y vean la importancia de entender a nuestros animales, que a veces la eutanasia es una palabra que no se puede hablar en ciertos círculos, porque la eutanasia es decir, el veterinario no quiere trabajar y se quiere quitar el problema. Un congo macho adulto llega, tiene alguna riña con algún animal, con otro animal en su medio, queda con una discapacidad.
o se cae del árbol y tiene un trauma craneal. Y a este animal ingresar a un centro de rescate y, por ejemplo, la lesión es tan grave que hay que amputarle uno o dos miembros o queda con un problema neurológico, por más leve que sea, ese animal está destinado a la muerte cuando regrese. Porque los animales silvestres, si tienen lesiones tan severas que no se pueden recuperar por sí solos, probablemente van a morir. Entonces nosotros, la importancia de que el manejador conozca el comportamiento de sus animales entre comillas, sabemos que son del Estado, es, como decía Gilbert, a la hora de tomar decisiones es una rama importante. Uno escucha ahí por televisión que reproduzco tal animal porque está en extinción y, o sea, estamos cosificando al animal. Incluso a la hora de nosotros tratar de defender a los animales, los cosificamos como cosas de, como un simple animal que se reprodujo y que lo tengo ahí y que si me dejan lo libero. Ni siquiera estamos demostrando que el conocimiento necesario. Yo, conforme pasan los años, tengo más dudas sobre ciertos procesos, me cuestiono más cosas, trato de leer más, empiezo a entender lo que es difícil de dar la altura o de ser exitoso con la fauna silvestre, y no por la parte económica, que siempre es un grave problema para nosotros en Costa Rica, los centros de rescate, ni siquiera la mano de obra. Hay gente muy interesada en trabajar con fauna silvestre, es el individuo mismo, lo estamos sacando del universo, estamos obviando un montón de cosas. Ustedes pueden ver cómo hay desarrollo de la psicología infantil, cómo podemos ver que se demuestra que niños que no son criados con la madre pueden desarrollar depresión, ansiedad y de todo. Pues los animales, todos, en un destete temprano, una separación temprana, la madre presentan los mismos síntomas. Incluso hay estudios con cerdos donde se demuestra que el cerdo destetado tempranamente, a la hora de ponerlo en una pileta con un muelle de salida, el que se destetó muy temprano nunca encuentra, ni entiende, ni puede salir de la pileta, mientras que el cerdito que duró más tiempo con la madre, inmediatamente encuentra el muelle y sale. Eso es porque tiene un cerebro sano, lleno de vías alternas por donde puede él negociar y encontrar soluciones. Y en fauna silvestre nos brincamos todo eso. A ver, decimos, ayudamos porque les recibimos aves al MINAE y vamos si están en recintos de 2x2. Y uno ya, pero no son lámparas, ni son blogs. O sea, esas aves, si yo me propongo a rescatar animales, ni siquiera lo de la ley, para los que ahora andan sulfurados con la ley, bueno, las medidas que puede dar la ley son insuficientes para mantener un animal sano. Marta, disculpa, te queda un minuto, por favor. Ok, sí. Entonces lo que quiero decir es que nos hace falta mucho conocimiento del animal, del individuo, de cada especie con la que trabajamos para poder decir que somos efectivos. Ya si el proceso, y esto quiero resumirlo así, entre más tengamos conocimiento nosotros como manejadores de animales, no tendríamos que estar aquí discutiendo si se vende, si no se vende, si se libera o no se libera animales. Se estaría trabajando de una manera más responsable. Pero este caos que hay actualmente solo demuestra que hemos sido aficionados en el manejo de fauna silvestre. Muy bien, muchas gracias, Marta, excelente charla. Ahora vamos a proceder con la sesión de preguntas, respuestas, comentarios. Tenemos muchísimas, pero muchísimas preguntas. Desde ya les pido disculpas si no podemos leer todas en este breve intervalo de 15-20 minutos. Voy a comenzar con las que me enviaron de primero. De Rodolfo Vargas, él comenta, bueno, es un comentario, más o menos son 1000 animales los que llegan a cautiverio por una u otra razón. Bueno, ese es un comentario que hace Rodolfo Vargas. Seguidamente él dice, según el reglamento, la ley de vida silvestre se definen especies exóticas ornamentales y en el mismo reglamento dice que estas especies no tendrán ninguna regulación por parte del MINAE-SINAC. ¿Esto técnicamente es correcto
No es un riesgo biológico que este reglamento diga eso. Esas prohibiciones que define la doctora Laura son vía reglamento, no ley. Y eso es inconstitucional según Rodolfo. Rodolfo, creo que este tema o esta pregunta la vamos a dejar para el próximo foro, donde vamos a tener especialistas en la parte legal. No sé si la doctora Laura quiere agregar algún comentario rápido a este comentario de Rodolfo, y si no, seguimos con la siguiente pregunta. Sí, Oscar, bueno, me dicen si el audio está bien o si no para está bien, cámara. está perfecto. Ok, solo un comentario para no crear confusión en la gente que me escuchó dando la definición de especie exótica y de especie nativa. Efectivamente, la legislación nacional hace una separación entre especie exótica y especie exótica ornamental. Hay una separación ahí. Igual son especies que viven fuera, naturalmente viven fuera de nuestro país. La separación ahorita no recuerdo la definición de especie exótica ornamental, pero están reguladas esas, creo que por SENASA, si no me equivoco, porque son, como su nombre indica, son especies ornamentales que ya han sido trabajadas y manejadas así. Nada más, no voy a ahondar porque la parte legal de la ley y el reglamento, esa yo no la manejo, no es mi área, solamente para que no haya confusión. Especie exótica es toda aquella que naturalmente vive fuera de nuestro país, y sí, en la ley hay una separación ahí con especie exótica y exótica ornamental. Muy bien, aprovechando que estás hablando, otra pregunta para doña Marta, de Sofía Pastor. ¿Qué criterios existen para tomar decisiones a la hora de implementar rescate de vida silvestre, procesos de reinserción, eutanasia o mantenerlo en sitios de manejo? Entonces, por favor, brevemente nos das una explicación, Marta. Brevemente no podría, porque cada especie tiene su punto de vista. Una explicación general. Sí, es que es lo que intento decir, es solo conociendo la especie con la que en este momento, digamos, estaría trabajando, podría hablarles de si hay una posible reinserción, si hay muchos criterios, pero digamos, especie, edad con que ingresa el individuo, si es social o no social, si es oportunista, es especialista, lo que sea, eso va a aumentar o disminuir la posibilidad que tengamos para liberar. Un ejemplo rápido, un rapaz puede ser una Spizaetus, que viene, es un animal lindísimo y de todo, de gran importancia y de mucho impacto visual, con una fractura de ala y es adulta. Todo lo que uno pueda decir como ser humano de que me gusta esa ave no vale, al final es probablemente la eutanasia la salida, porque pensando en ese individuo específicamente no hay vida después de ser libre y luego estar fracturado, metido en una jaula. Y nada más para ejemplificar, aquí en Costa Rica no hay centros de rescate especialistas en rapaces. Entonces tenemos que hablar de la disponibilidad que hay para sitios de manejo según la especie. Muy bien, muchas gracias. Le pregunta Ingrid Molina a Gilbert. ¿Puede expandir sus comentarios sobre la reproducción de especies exóticas en zoológicos a nivel mundial y su aporte a la conservación in situ de esas especies, por favor? Gilbert. Agradecer a Ingrid por la consulta y por la pregunta. Definitivamente el impacto y el manejo de los zoológicos en el mundo está tomando otra dimensión y está variando completamente. Ahora los zoológicos en Estados Unidos o Nueva Zelanda, en otros lugares del mundo, parte de sus ganancias tratan de que se distribuyan a grants en regiones que no tienen tanta solvencia económica. Y a esto me refiero con que entonces un visitante en un zoológico allá en Miami, o en Toledo, o en Houston, o donde sea que sea, puede aportar, por ejemplo, para conservar las ranas in situ aquí en Costa Rica. Y yo lo que puedo decir es que nosotros somos producto de eso y algunos de los proyectos que nosotros hemos realizado han sido financiados vía zoológicos de Estados Unidos y vía zoológico de Nueva Zelanda. Entonces, actualmente parte de las ganancias que están generando la visitación en estos zoológicos
nos permite, por ejemplo, tener un sistema de aire acondicionado adecuado para los animales con los que realizamos investigación aquí en Costa Rica, o nos permite ir y desarrollar proyectos en campo. Entonces, definitivamente, creo que el futuro de la conservación, todo el mundo habla de globalización, pero el futuro de la conservación nunca lo hemos visualizado también de una forma globalizada. Al final de cuentas, somos parte de un mundo, y si tenemos animales exóticos en X o Y país, esos animales tienen que pertenecer a una red de conservación que esté muy bien trabajada y muy bien estudiada. Gustavo hablaba muy bien de lo de la parte genética, pero bueno, si unificamos los esfuerzos a nivel mundial y hacemos lo mejor que se pueda, genial. Eso yo creo que sí podría eventualmente tener un aporte, pero tiene que tener una coordinación por especie. Muy bien. Gracias, Gilbert. Otra pregunta de Fabiola Chirino. Ella pregunta, es una pregunta abierta para todos, entonces se la voy a dejar a Gustavo, que no ha participado. Mi pregunta sería, si analizamos el caso de la ponderosa y quisiéramos pensar en la opinión que sus jirafas tengan un propósito para fines de conservación, ¿podría ponderosa funcionar como un sitio de banco de genes? ¿Podría aportar un eventual caso donde en su país de origen declinen las poblaciones y se necesiten organismos para recuperar las poblaciones naturales? Mi pregunta surge a raíz de que algunas personas consideran esta posibilidad y por lo tanto definen su situación en el país. Defienden su situación en el país, disculpen. Me gustaría saber qué piensan los expositores al respecto. Gustavo. Sí, muchas gracias, Oscar, y sobre todo a Fabiola por esta interesante pregunta, que realmente nos pone a pensar. Todos los conceptos alrededor del problema que genera la reproducción de esos individuos emparentados en cautiverio no es propiamente el individuo, es exactamente el material genético de cada uno de esos individuos en lo que estamos nosotros pensando. Entonces se aplica, para responderle a Fabiola, se aplica perfectamente a lo que ella está planteando. Es decir, no es el mejor material genético que nosotros podemos utilizar para pensar en la sobrevivencia o la supervivencia de estas especies. Me permite esta pregunta también introducir un concepto, o más bien dejar más claro uno de los conceptos durante mi exposición preliminar. Y es importante esta aclaración porque la reproducción en cautiverio podría perfectamente tener fines de conservación. Yo fui muy enfático, lo admito, en decir que no, pero perfectamente los tiene. Pero parte de mis criterios es que se tienen que seguir lineamientos adecuados y que estos lineamientos ya están bien establecidos por parte de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Hay un programa interesantísimo, se llama One Approach, que lo que busca es integrar conservación ex situ, es decir, en cautiverio, con respecto a in situ, lo que está ocurriendo en el hábitat natural. Y da un seguimiento genético, de salud, de poblaciones exhaustivo. Ustedes no se pueden imaginar lo minucioso y lo riguroso que son estos programas. De tal forma que cada uno de estos animales que participan en estos procesos de reproducción tiene su propia cédula de identidad y se le siguen absolutamente todo, se le da un seguimiento genealógico, ¿verdad? De esta manera, sí tendría sentido la reproducción y perfectamente se podría tener un reservorio bien manejado, pero en estas estrictas condiciones, no como se está haciendo en algunas instancias en nuestro país, ¿verdad? Entonces, si se comete un error a este nivel, perfectamente se puede tomar una decisión, y ya Marta lo mencionó, de lo que es el sacrificio de un animal, ¿verdad? Lo que conoceríamos como eutanasia, por ser un animal inviable por motivos de conservación. Pero esto me permite insistir en que esto tiene que ser muy riguroso, muy bien hecho, y tiene que tener un conjunto de información que no es fácil de obtener. De nuevo, información genética, información del estado general de salud y específico de salud, y también información de las poblaciones. Muy bien, muchas gracias, Gustavo.
hay un montón de preguntas dirigidas a Gustavo. Voy a aprovechar y hacerte un par de preguntas más que hace David Sánchez Hernández. Él pregunta: ¿cuáles peligros podría enfrentar la vida silvestre si a los candidatos a las liberaciones que han nacido en cautiverio o provienen de una condición de cautiverio no se les realizan los análisis genéticos que exige la ley 7317? Eso es una muy buena pregunta que debe ser retomada en el foro de hoy de la próxima semana también, ¿verdad? Porque para responderle concretamente, no se le hace absolutamente ningún análisis genético que yo sepa. Marta me dirá si ellos en las Pumas lo están haciendo, pero que yo tenga conocimiento, no se está haciendo ninguna valoración genética a los animales nacidos en cautiverio, ¿verdad? La ley en ese sentido es clara, pero en la práctica, eso es lo que dice la teoría, en la práctica, en nuestro país, no sé si Gilbert tiene información para otras especies, reptiles, anfibios, que es el campo de él, pero que yo sepa, al menos para mamíferos, eso no se está haciendo en nuestro país. Hay muy pocos laboratorios de investigación en Costa Rica que trabajan esta línea. Nosotros tenemos el Laboratorio de Genética de la Conservación en la Universidad de Costa Rica. Estamos trabajando principalmente con felinos, con monos, con dantas, con perezosos. Hemos trabajado con la lapa roja, hemos trabajado con la lapa verde, pero son grupos muy específicos, son valoraciones que se tienen que hacer desde el punto de vista genética que son específicas para cada una de las especies. Máxime si estamos hablando de otros grupos, ¿verdad? Entonces, a mi conocimiento, me corrigen los veterinarios del foro, no se están haciendo ese tipo de exámenes genéticos en nuestro país. Muy bien, gracias. ¿Cómo? No, que yo no sé de si alguien estará haciendo. Nosotros sí no reproducimos para liberar y no sé si en algún lugar que están haciendo reproducción y liberación me parece que no. Ok, muy bien. Voy a aprovechar y hacer una última pregunta aquí para Gustavo de David Sánchez Hernández. Él pregunta: ¿qué problemas se pueden presentar al liberar individuos dentro de una población a la que no pertenecen y de la que no provienen, aunque sea de la misma especie? En el caso de aves, de algunas aves, se ha comentado el tema de la contaminación de dialectos. Es una pregunta para Gustavo también. Contaminación de dialectos. Bueno, eso habría que preguntarle a nuestro compañero Luis Sandoval o algún ornitólogo al respecto. Yo no he leído información al respecto, pero sí insistir en que una de las principales preocupaciones de hacer este tipo de aventuras, porque realmente es una aventura, es la posibilidad de llevar patógenos, de llevar enfermedades que por una u otra razón han existido en cautiverio, ¿verdad?, a la vida silvestre. Entonces, por hacer una gracia, hacemos una desgracia. Pensando en ese concepto de que tenemos que alimentar poblaciones a partir de animales que han nacido en cautiverio, nosotros podemos generar un tremendo caos en la vida silvestre. Por eso lo mencioné en mi intervención anterior, de que todo eso tiene que ser estrictamente llevado a cabo. Tiene que existir no solo información genética, sino información de todos los parámetros de salud que los veterinarios deben de generar para cada uno de los individuos. Entonces, pensando en esto, nosotros, vamos a ver, Gilbert hizo mención al concepto de las áreas protegidas en nuestro país que representan islas. Hay un problema extremadamente serio de conectividad. ¿Qué significa esto? Que no hay posibilidad de que los animales pasen de un área protegida a otra por todas las barreras que Gilbert explicó muy bien. Esto nos lleva a que cada vez las poblaciones son más pequeñas en estas islas o en estas áreas protegidas de nuestro país. No estoy criticando el sistema que nos representa el 26% del territorio nacional, pero sí hay que pensar en esa conexión, en
tiene que dar a muy corto plazo. Entonces son poblaciones extremadamente pequeñas. Cada vez la endogamia, para no repetir, que mencioné en mi introducción, es más fuerte y vamos a tener nosotros repercusiones genéticas, esos defectos y esas enfermedades producto de la información genética que los individuos tienen por este cruce entre individuos emparentados. Entonces, por pensar en la introducción de animales para levantar una determinada población, que ya quedan 6 individuos, 7 individuos, 8 individuos, como nos ha tocado a nosotros con ciertas poblaciones de monos, si nosotros le llevamos un nuevo patógeno que no tiene esa adaptación local, podríamos estar más bien acelerando el proceso de decline de esa población. Muy bien, Gustavo, gracias. Hay muchas preguntas, vamos a intentar agilizar un poco. Esta es abierta para todos, pero se la voy a dejar a Laura, que no ha hablado hasta ahora. Dice así, es de Gilma Alemán. En un lugar donde se mantienen animales exóticos, ¿cómo se puede garantizar un buen manejo de salud preventiva y curativa cuando hay tanta escasez de productos veterinarios y hay una limitante de adquisición de dietas específicas para cada especie, en especial para animales que no son usuales en el país, como la megafauna? Me imagino que se refiere a la megafauna africana. Adelante, Laura. Bueno, Oscar, me dice una pregunta que tiene que responder un veterinario. Lo que puedo decir ahí es respecto a la dieta, y esa es una de las cosas que está en el cautiverio. Si yo tengo en los centros de rescate, y Marta bastante bien porque trabaja en un centro de rescate, los individuos que son candidatos a liberación tienen que ser alimentados con una dieta lo más similar posible a la que tienen en el medio silvestre. Todos aquellos individuos que no tienen opción a ser liberados son alimentados con dietas que no necesariamente son las que reciben en su medio silvestre, pero que cumplen con todos los nutrientes. Entonces es más fácil adaptar. Ejemplo de las jirafas comiendo zanahoria, ¿verdad? Yo les puedo contar que en África las jirafas no comen zanahoria. Entonces, de hecho, se alimentan de árboles muy altos, por eso su cuello. Aquí tienen cambios de comportamiento fuerte y que pueden ir repercutiendo también en las generaciones. Generación con generación pueden haber cambios en los individuos, pero entonces adaptar la dieta de un individuo no a ser nunca liberado es un poco más fácil, porque lo que se busca es, y ahí los veterinarios también saben más de eso, lo que se busca es brindarle los nutrientes que necesiten, no necesariamente en la forma y figura que se lo encuentran en su medio silvestre. Sin embargo, aquellos individuos que se van a liberar sí tienen que ser alimentados con, no sé, depredadores, dársele presa viva, etcétera, etcétera. Pero la parte de salud preventiva y eso sí yo creo que lo contesta mejor un veterinario. Oscar, Sí, no sé qué espacio. A mí una de las cosas que me parece súper importante es que antes de traer animales que no son parte, incluso con los animales nuestros aquí en Costa Rica, los veterinarios tenemos problemas severos para conseguir los medicamentos que necesitamos. Y esa es una situación que el Estado tiene que de alguna forma solventar y facilitar el acceso para medicamentos. Y no solamente anestésicos y demás, sino otro tipo de medicamentos. Muchas veces los veterinarios en estos centros tienen que ver cómo hacer uso extratiqueta de algunas cosas para solventar algunos problemas de emergencia. Incluso antes de traer cualquier animal a este país que no esté dentro de la situación normal, se tiene que garantizar antes de que el animal llegue los medicamentos necesarios para poder atender a ese animal. De lo contrario, es una completa irresponsabilidad traer animales para los cuales no tenemos los recursos en términos médicos ni biológicos para poder atenderlos. E incluso el personal humano capacitado, el recurso humano capacitado para poder atender adecuadamente esos animales. Y en el caso de especies venenosas, incluso pensar, por ejemplo, en sueros antiofídicos. Si se traen serpientes para los cuales no tenemos sueros antiofídicos, aquí tienen que estar en Costa Rica, antes que lleguen las serpientes, los sueros antiofídicos respectivos. Yo creo que es completamente necesario una homogenización
de las necesidades que existen en el país, porque en este país hasta para conseguir un varalazo, una trampa Tomahawk o una Sherman es un completo caos y eso tiene que solventarse de alguna manera. Los insumos veterinarios y los equipos para el manejo de los animales tienen que ser de fácil acceso en este país, un país biodiverso. Muy bien, gracias, Gilbert. Seguimos con una pregunta para doña Marta, de Joaquín García. ¿Cuál sería su mensaje para la gente común y que podría impactar de forma positiva para beneficio de todas las especies silvestres? Eso estaba como para el final de la charla, del fórum, pero no sé si querés responderle a Joaquín ahora. Sí, bueno, rápidamente lo que yo debo decir para la gente común es, empecemos a interesarnos realmente en adquirir conocimiento como este, que es técnico y tal vez algunos no captan todas las ideas, pero también el conocimiento sobre comportamiento animal, analizar. Ahora hay muchas opciones para entender un poco más el asunto de los animales. Ahora hay muchas ideologías que son bastante extremas y como hablan bonito, de pronto quiero irme con una de esas y nosotros debemos desarrollar criterios. Nos debemos preocupar por aprender más. La fauna silvestre tenemos que ver que son individuos con una inteligencia especializada para el modo de vida que ellos tienen. Ellos tienen fórmulas para criar sus hijos, para aprender a marcar sus territorios. Como el otro compañero hablaba de la contaminación dialéctica de las aves. Se ha visto que cuando se hacen liberaciones de animales en grupos, estos que se criaron en centros de manejo, cuesta que se mezclen con los silvestres y de hecho desarrollan su propio comportamiento, aunque sean especies diferentes. Con eso lo que quiero decir es que debemos tratar de entender un poco más el respeto que debemos tener por los animales, pero tenemos que aprender, tenemos que leer, interesarnos por conocer más allá de lo que nos dicen en las redes. Y para nosotros los técnicos, con esto termino, tenemos que tener claro que la gente cada día más se está incomodando de ver animales encerrados. Entonces, más allá de esta incomodidad hay que aliviarla, pero con educación y con demostración de las buenas prácticas. Muchas gracias, Marta. El tiempo nos ha ganado. Solo tenemos chance para 2 preguntas más. Les pido de nuevo disculpas porque quedaron muchísimas preguntas pendientes, pero debido a la polémica de este asunto, el interés que genera, no tenemos espacio para responder todas. Tal vez en el próximo foro vamos a retomar algunas de estas preguntas. La antepenúltima pregunta, entonces, para cerrar, sería para Gilbert, de Vivi Alemán. Cuando se habla de especies que nacen en cautiverio y ya no pueden ser liberadas, ¿cuáles son los criterios para reproducir y liberar con fines de conservación? Gilbert. A ver si entiendo la pregunta, o sea, animales que nacen en cautiverio que se puedan liberar. Sí, bueno, lo que dice es, cuando se habla de especies que nacen en cautiverio y ya no pueden ser liberadas, o sea, ya pasaron mucho tiempo ahí, se habituaron al ser humano, ¿cuáles son los criterios para reproducir y liberar con fines de conservación? Ok, supongo que son dos cosas separadas, digamos. Definitivamente antes de reproducir cualquier animal, el animal que se va a reproducir tiene que tener una finalidad. O sea, nosotros no podemos reproducir animales porque queremos o porque está en peligro de extinción. Definitivamente, siempre antes de reproducir cualquier animal, la primera pregunta es el propósito de reproducción de ese animal. Y después todas las implicaciones que están alrededor de ese animal. Si yo quiero reproducir animales para reintroducción es porque ya tengo todo lo necesario para poder hacer la reintroducción. Y la reproducción
no primero reproduzco los animales y después hago los estudios. No, primero se hacen los estudios y después se reproducen los animales para poder reintroducirlos. Y teniendo en cuenta el costo que tiene la reproducción de cada uno de estos animales. Esto es una cosa también de sentido económico y de pensar si tengo los recursos para el mantenimiento de estos animales, que normalmente es un proceso largo y que tiene un costo altísimo, ¿verdad? Para aportar un poquito con lo que decía Gustavo, cuando reproducimos animales, tenemos que pensar, o cuando vamos a reintroducir animales, tenemos que pensar que el animal como huésped es también un paquete de microorganismos y un paquete genético. Y cada uno de estos tiene un tratamiento de forma individual y que hay que analizar antes de tomar una decisión de estas, en el sentido de que puede afectar la población a la que llega, o simplemente yo podría estar desperdiciando mis recursos que en conservación son súper limitados y que podría estar invirtiendo en algo que tendría un impacto mucho mayor. Muy bien, muchas gracias, Gilbert. Una última pregunta. Tiene es medio extensa, pero bueno, voy a intentar resumir, de Luis Sandoval para Gustavo. Luis Sandoval dice lo siguiente: la mayoría de dietas en cautiverio no son iguales a las de vida silvestre. Entonces, bajo ese criterio, no se podría mantener ningún animal en cautiverio. Porque, por ejemplo, a los jaguares no se les da tortuga marina o chancho de monte o venado. A las lapas no se les da almendro de montaña y la lista de frutas que consumen en este estado silvestre. Me parece que su comentario de reproducción de animales exóticos va únicamente dirigido a la reproducción de individuos en ponderosa. Entonces, si eso aplica para todo, por ejemplo, para criar grullas, enzoave, gansos egipcios o cualquier ave exótica, lo mismo pasa con la cría de peces para acuarios. Se habla mucho del efecto negativo de zoonosis que pueden producir animales exóticos, pero podría dar ejemplos de esas enfermedades de alguna especie de esas especies que alguna especie exótica haya traído al país. Además, si el problema es la zoonosis, el hacinamiento en granjas es más problemático. Hay mucha preocupación que pase lo de los hipopótamos de Escobar en Costa Rica, si no hay fondos para mantener Ponderosa. Sin embargo, se conoce de parte de ustedes los planes de cierre del zoológico para proponer como una preocupación esto, porque si SINAC dio el permiso al inicio para crearlo, ¿esto debió estar planificado? Gustavo. Sí, bueno, aquí requerimos de muchísimo tiempo para responder todos estos elementos que Luis está introduciendo, extremadamente valiosos, ¿verdad? Y parte de la respuesta yo creo que tiene que quedar para el segundo foro. Yo no me voy a meter en los aspectos legales y políticos de la pregunta de Luis, pero sí insistir casualmente en lo que él recapitula muy bien de lo que hemos dicho acá, ¿verdad? Los animales necesitan un alimento, lo dije yo, especializado, que jamás puede ser sustituido por el ser humano, ¿verdad? Esto es extremadamente imposible, jamás puede ser sustituido. Ya lo acaba de decir Laura. Nosotros le estamos dando zanahorias a las jirafas que no es parte de su dieta natural, ¿verdad? El problema acá, y creo que lo dije, ese reemplazo hecho por el hombre le puede generar importantes deficiencias nutricionales a los animales. Y esas deficiencias nutricionales nos puede llevar a la pérdida de calidad de vida de los mismos mediante la generación de enfermedades, y yo fui drástico al decir que incluso la muerte, ¿verdad? Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Es insustituible, para ser muy categórico, las condiciones naturales en que estos animales se desarrollan. A mí me preocupa, yo no lo quise decir, pero lo mencioné.
que ya teníamos un ejemplo claro con respecto a los hipopótamos de una persona bastante conocida en Colombia. Eran 3 o 4 que él trajo de zoológicos de Estados Unidos. Entiendo, en conversaciones recientes con un colega ya en Colombia, ya hay 63 hipopótamos fuera de control. O sea, el país no tiene absolutamente ninguna posibilidad, no tiene qué hacer con esos hipopótamos. Imagínense la sustitución o la reimplantación que va a hacer estos hipopótamos con respecto a la fauna local, ¿verdad? Yo no me puedo imaginar jirafas en nuestros hábitats naturales, ¿verdad? O las mismas cebras o cualquiera otro de los antílopes que se encuentran en este cautiverio en Liberia, ¿verdad? O sea, ahí claramente, y lo digo categóricamente, el interés es otro, no es conservación. Concluimos, vamos a hacer un cierre de 1 minuto para cada expositor, por favor, cumplan ese minuto porque ya nos extendimos mucho. Vamos a empezar con doña Laura, por favor, un comentario de cierre. Rescatar varias cosas. De esta situación estamos viviendo unos momentos de mucha desinformación, entonces yo le pido a la gente que por favor se informe cuando están este tema que se hizo ya mediático de los centros de manejo de fauna silvestre, por favor que se informen, que no se dejen llevar, por ahí ya lo mencionó, Marta habló mucho de eso, no se dejen llevar por lo que dicen las redes, infórmense bien. Las especies exóticas en un país como Costa Rica son un gran riesgo para la conservación de la biodiversidad nativa, y ya lo mencioné en algunas ocasiones, nosotros vivimos del turismo que llega aquí para ver nuestra biodiversidad. A Costa Rica no vienen turistas extranjeros a ver jirafas, ni vienen a ver leones, vienen a ver las dantas, vienen a ver las lapas, vienen a ver nuestros cocodrilos, a explorar si logran ver un jaguar, por ejemplo. Entonces, cuidemos nuestra biodiversidad de la mejor forma posible. Los centros de manejo de fauna silvestre tienen que cumplir con ciertas normativas porque es buscando el bienestar de los animales que se van a encontrar en esos centros. No está mal que existan, yo creo que no estamos aquí para satanizarlos, pero hay que cumplir con ciertas medidas para darle mejor calidad de vida, la mejor calidad de vida posible a esos animales y mantener su bienestar. Aquí hay que pensar en los animales y no, como ya lo mencionaron algunos, y Gustavo fue muy enfático, no los intereses que en realidad algunas personas están defendiendo como los intereses económicos. Muy bien, muchas gracias. Seguimos con Gilbert, ¿puede ser? No, agradecer muchísimo el espacio. Antes de darle el mensaje final a Gustavo, la isla de Coco la tenemos llena de cerdos y de gatos. Entonces, ese es otro buen ejemplo, correcto. Hay que irse hasta Colombia para pensar en hipopótamos. Tenemos nuestros propios problemas que tenemos que resolver aquí en Costa Rica. Yo lo que quería también era dar rescatar la formación de este foro en un sentido multidisciplinario, en el sentido de que, bueno, yo tengo ambas carreras, entonces sí puedo abarcar mucho la visión del biólogo hacia el tema de poblaciones y la visión que tiene el médico veterinario es un tema de bienestar individual propio del bicho en sí. Entonces, ambos se complementan y la única forma de sacar esto adelante es uniéndonos y trabajando en equipos multidisciplinarios y ojalá ya trascender y pasar hasta la transdisciplinariedad y pensar siempre en la educación de las personas. El problema aquí no son los animales, el problema aquí somos nosotros y qué decisiones tomamos en el manejo de estos animales. No es posible que en Costa Rica tengamos lugares 5 estrellas o con un número de estrellas alto y lugares que no tienen ningún propósito. O sea, es obligación del Estado y sus entes técnicos homogenizar el trato con los animales en cualquier lugar del país. Es importante primero evitar la creación de sitios que no garanticen la sostenibilidad técnica y financiera a largo plazo. Y el manejo, por ejemplo, de un venado tiene que ser exactamente el mismo en el norte del país o en el sur del país. Y no consigo entender cómo
cómo no existen protocolos o procedimientos operativos estandarizados para todos los sitios de manejo. O sea, cualquier colección viva tiene que tener su propio manual de instrucciones. Y es claro que van a haber modificaciones dependiendo del equipo de profesionales a cargo, pero la esencia de esto debe ser la misma. Y yo siempre le digo a mis estudiantes que ninguna persona debe sentirse incómoda a ver la ejecución de un procedimiento con animales o de cualquier proceso. Muy bien, Gilbert, muchas gracias. Doña Marta, por favor. Sí, bueno, como Gustavo lo plantea, como Gilbert lo plantea, estoy de acuerdo, bueno, en general con todos. Creo que es necesario por parte de las instituciones científicas, las universidades y institutos privados, dar a conocer todos los estudios que se están dando, educar a la población preocuparse por aprender realmente sobre el tema si es que quieren opinar y tomar parte de la solución. Hay un reglamento muy cuestionado, hay la ley y todo eso ahora está en boga y entonces la gente se le nubla la mente y simplemente dejan de lado lo que es realmente importante aquí, que es el cuidado y bienestar animal, y dependiendo de cuál es el objetivo del sitio de manejo, pues así debe ser, debe garantizarse el bienestar animal. Entonces, podría haber hablado de cosas más técnicas, sin embargo, creo que acá lo que yo he percibido mucho de la gente es esa insatisfacción de ver a los animales encerrados. Los colegas les han dado explicaciones técnicas muy interesantes para que ya tengan el argumento, y también los invito a que sigan averiguando por todos los medios, adquirir toda la información posible para llegar a conclusiones más claras. Muy Dejarse bien, llevar por el calor de una discusión no lleva a ningún lado ni resuelve nada. perfecto, muchas gracias, Marta. Finalmente, Gustavo, tienes un minuto para tu cierre, por favor. Gracias, Oscar. Hemos visto que el manejo de animales silvestres nativos en cautiverio es muy complicado y peor aún si se trata de especies exóticas. En un lugar determinado en nuestro país hay al menos 300 animales que representan a 11 especies exóticas. Jamás, categóricamente, jamás podemos decir que aquí se logre una meta de conservación. Sin embargo, no significa tampoco, como lo han dicho algunas personas, que nosotros estamos diciendo que hay que sacrificar a estos animales. Todo lo contrario, nuestra posición es que urge y es extremadamente importante contar con un buen manejo para garantizar la calidad de vida de estos animales. Hay que poner límites, porque de lo contrario se nos puede escapar de las manos. Si realmente lo que nos preocupa es la conservación de animales silvestres, concentremos todos los esfuerzos en las especies nativas y en la protección de sus hábitats naturales para asegurar la viabilidad de las poblaciones. La biodiversidad es el resultado de un proceso histórico natural de millones de años. El ser humano debe velar por respetarla, protegerla y conservarla para futuras generaciones. Muchísimas gracias. Gracias, Gustavo. Solo queda agradecerles a todos la paciencia de escuchar a todos los panelistas. Nos pasamos como unos 20 minutos, pero creo que valió mucho la pena. La verdad es un tema fascinante, ¿no? Quedó muchísima tela que cortar. De nuevo, les pido disculpas si faltó el aspecto legal, pero como ya les dijimos anteriormente, la parte legal va a ser el segundo fórum, que es la próxima semana, y específicamente el miércoles 14 a la misma hora, a las 10 a.m. Esperemos que esta vez no tengamos retrasos técnicos, pero entonces muchas gracias. Las preguntas que quedaron, algunas que tienen que ver con la parte legal, las vamos a retomar la próxima semana. Hasta luego, buen día a todos, chao. Hasta luego, muchas gracias. Luego. Chao, hasta luego. Gracias.